Hay un trabajo en el mundo del crimen que es más peligroso que ser sicario, más peligroso que transportar la droga, más peligroso incluso que ser el propio jefe. Es el trabajo del hombre que guarda el dinero, el testaferro, el contador, el hombre de confianza, el que sabe dónde están las cuentas, quién recibe los sobornos y cuánto vale realmente el imperio. Los jefes pueden sobrevivir a la traición de un sicario, pueden sobrevivir a la captura de un cargamento, pero cuando el hombre que maneja el dinero decide hablar, los imperios enteros se derrumban. Hoy vamos a contar las historias de 10 hombres y mujeres que conocían todos los secretos financieros de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. 10 personas que un día decidieron traicionar a sus jefes. Algunos lo hicieron por miedo, otros por venganza, otros simplemente porque los atraparon primero. Y lo que les pasó después es la parte de la historia que nadie te cuenta. Quédate hasta el final, porque el número 1 no solo destruyó al cartel más rico de la historia, sino que pagó un precio que ningún programa de protección de testigos pudo evitar. Esto es codicia, y esta es la historia de los que sabían demasiado. Comenzamos con un caso único en la historia del crimen organizado americano, porque Michael Francese no era un simple contador, era un capo de la familia Colombo de Nueva York, y en los años 80, la revista Fortune lo colocó entre los mafiosos más ricos y poderosos de Estados Unidos. Su máquina de hacer dinero era brillante. Francese montó un esquema de fraude con el impuesto a la gasolina que le generaba, según las autoridades federales, millones de dólares por semana. No vendía droga, no necesitaba hacerlo. Había encontrado algo mejor: robarle al gobierno americano en cada galón de combustible que se vendía en la costa este. El dinero fluía hacia la familia Colombo en cantidades que ni los viejos jefes de la Cosa Nostra podían imaginar. Francese era intocable. Era joven, era inteligente, y era el hijo de Sonny Francese, uno de los hombres más temidos de la mafia neoyorquina. Y entonces hizo algo que en la historia de la Cosa Nostra casi nadie había hecho jamás. Se fue. En 1985, Francese negoció un acuerdo con los fiscales federales. Aceptó una condena, entregó decenas de millones de dólares y anunció públicamente que abandonaba la vida, que renunciaba a la mafia. Para la Cosa Nostra, eso no es una renuncia, es una traición. El juramento de omertà es de por vida y la única salida reconocida es un ataúd. Su propio padre, según contó el mismo Michael años después, habría dado el visto bueno para eliminarlo. Piensa en eso por un segundo. Tu propio padre. ¿Y qué le pasó después? Aquí viene lo increíble. Nada. Francese sobrevivió. Cumplió su condena, se mudó a California y se reinventó como conferencista, escritor y pastor cristiano. Hoy tiene un canal de YouTube con millones de reproducciones donde cuenta los secretos de la vida que abandonó. Es, probablemente, el único capo en la historia de la mafia americana que le dio la espalda a la organización y vivió para monetizarlo. Pero no te confundas. Francese es la excepción, la única excepción. Porque los otros 9 nombres de esta lista descubrieron que traicionar al jefe tiene un precio y casi siempre se paga completo. Cuba, Miami y un contador público certificado con un talento extraordinario para los números. Esa es la historia de Ramón Milián Rodríguez, el hombre que, según su propio testimonio, movió miles de millones de dólares para el cartel de Medellín en la época dorada de la cocaína.
Milián Rodríguez no era un criminal de calle. Era un profesional. Traje, corbata, oficina y una red de empresas fantasma que convertía el efectivo sucio de Miami en dinero limpio en bancos de Panamá. En los años 80, cuando la cocaína inundaba la Florida, alguien tenía que procesar esas montañas físicas de billetes. Ese alguien era él. Su sistema era tan eficiente que operaba prácticamente como un banco privado del narcotráfico. Aviones cargados de efectivo salían de Estados Unidos rumbo a Centroamérica, y el dinero regresaba convertido en inversiones legítimas. Hasta que en 1983 todo se detuvo en la pista de un aeropuerto de la Florida. Los agentes federales interceptaron su jet privado listo para despegar rumbo a Panamá. Adentro encontraron más de $5 millones en efectivo. Milián Rodríguez fue arrestado, juzgado y condenado a 43 años de prisión. Y fue entonces cuando el contador decidió hablar. Pero no habló solo del cartel. En 1987, desde prisión, Milián Rodríguez se convirtió en testigo estrella de las audiencias del Congreso de Estados Unidos que investigaban los vínculos entre el narcotráfico y las operaciones encubiertas en Centroamérica. Sus declaraciones fueron explosivas. Afirmó que parte del dinero del cartel había fluido hacia operaciones políticas encubiertas. Acusaciones que nunca pudieron verificarse por completo, pero que convirtieron su nombre en un escándalo nacional. ¿El precio de hablar? Los fiscales nunca le dieron el trato que esperaba. Pasó décadas tras las rejas, viendo desde una celda cómo el imperio que había ayudado a construir se derrumbaba sin él. El hombre que había tocado miles de millones terminó sin nada. Ni el dinero, ni la libertad, ni el reconocimiento. De los 10 casos de esta lista, el suyo dejó una lección que los carteles aprendieron rápido. El contador siempre sabe demasiado, y por eso, los que vinieron después ya no tendrían tanta suerte cuando decidieran abrir la boca. Guatemala, año 2012. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica un comunicado señalando a una empresaria guatemalteca como una de las lavadoras de dinero más prolíficas de toda Centroamérica. Su nombre, Marjorie Chacón Rosell. La prensa la bautizaría con un título que lo decía todo: la reina del sur centroamericana. Chacón había construido algo extraordinario, una red de lavado que servía como puente financiero entre los carteles mexicanos y los proveedores de cocaína sudamericanos. Por sus estructuras pasaban, según las autoridades americanas, decenas de millones de dólares del narcotráfico, convertidos en negocios legítimos, bienes raíces y empresas de fachada por toda Centroamérica. Su posición era única y aterradora a la vez. Conocía a los capos mexicanos, conocía a los proveedores colombianos, conocía a los políticos y empresarios centroamericanos que facilitaban todo. Era el nodo central de una red continental. Y precisamente por eso, cuando Estados Unidos la señaló públicamente, Marjorie Chacón entendió algo que muchos capos tardan demasiado en entender. Estaba atrapada entre dos fuerzas, y solo una de ellas ofrecía la posibilidad de sobrevivir. En 2014, tomó la decisión que la coloca en esta lista. Viajó voluntariamente y se entregó a la justicia americana. Y no llegó con las manos vacías, llegó con información, nombres, rutas, estructuras financieras, conexiones políticas al más alto nivel. Su cooperación fue tan valiosa que su caso se convirtió en un ejemplo de manual. Se declaró culpable, recibió una condena que a muchos les pareció sorprendentemente baja para alguien de su nivel, y obtuvo beneficios que los capos que confiaron en ella jamás imaginaron. Lo que le pasó después, su testimonio y su información
alimentaron investigaciones que sacudieron las estructuras del poder en Centroamérica durante años. Mientras tanto, los hombres cuyo dinero había manejado la maldijeron desde sus celdas. Marjorie Chacón demostró que en el negocio del lavado existe una regla no escrita. La persona que maneja el dinero de todos es también la persona que puede hundirlos a todos. Y ella eligió hundirlos antes de hundirse. Pocas familias en la historia del narcotráfico ilustran mejor la traición del círculo financiero que los hermanos Cifuentes Villa, el clan colombiano que durante años funcionó como el brazo financiero y logístico del Chapo Guzmán en Sudamérica. Los Cifuentes no eran sicarios ni transportistas, eran empresarios del crimen. Manejaban inversiones, estructuras de lavado, aviones, rutas y contactos al más alto nivel entre Colombia y México. Jorge Cifuentes era el cerebro de los negocios. Su hermano Alex llegó a algo aún más íntimo. Vivió durante años escondido en la sierra de Sinaloa junto al mismísimo Chapo, funcionando como su secretario personal, su hombre de confianza para todo. Piensa en el nivel de acceso. Alex Cifuentes no conocía el imperio del Chapo desde afuera. Dormía en los mismos campamentos. Escuchaba las llamadas. Veía los sobornos. Sabía exactamente cómo funcionaba todo, desde los túneles hasta los pagos a funcionarios. Y entonces llegaron las capturas. Jorge cayó en Venezuela en 2012. Alex fue capturado en México poco después. Y cuando Estados Unidos pidió sus extradiciones, los hermanos que lo sabían todo tomaron la misma decisión, cada uno por su cuenta: cooperar. Lo que pasó después quedó grabado para siempre en la historia judicial del narcotráfico. En 2018 y 2019, en una corte federal de Brooklyn, los hermanos Cifuentes se sentaron frente al Chapo Guzmán y lo enterraron con sus testimonios. Detallaron rutas, cargamentos, asesinatos ordenados y sobornos millonarios. Alex llegó a lanzar en pleno juicio una de las acusaciones más explosivas jamás escuchadas en un tribunal americano. Afirmó bajo juramento que se había pagado un soborno de $100 millones al más alto nivel político de México. Una acusación que fue negada rotundamente y nunca se comprobó, pero que le dio la vuelta al mundo. El Chapo, sentado a pocos metros, escuchaba cómo su propio secretario personal desmantelaba su imperio palabra por palabra. ¿Y el precio para los Cifuentes? Condenas reducidas, beneficios de cooperación y una vida futura bajo identidades protegidas, pero también algo que ningún acuerdo judicial puede borrar. El clan Cifuentes quedó marcado para siempre en México y Colombia como la familia que traicionó al Chapo. Y esa es una etiqueta con la que se vive, mirando por encima del hombro cada día que te queda. Este es el caso más moderno de la lista, y quizás el más extraño, porque Alex Saab no traicionó a un narco, traicionó, según los propios documentos judiciales americanos, a un gobierno entero. Alex Saab, empresario colombiano de origen libanés, fue señalado por Estados Unidos como el testaferro principal de Nicolás Maduro, el hombre que, según Washington, manejaba los contratos de alimentos, las operaciones de oro y las estructuras financieras internacionales que mantenían con vida al régimen venezolano mientras el país se hundía en la crisis. Los fiscales americanos lo acusaron de lavar cientos de millones de dólares provenientes de contratos estatales inflados, mientras millones de venezolanos pasaban hambre. Saab era, en pocas palabras, la billetera internacional de un Estado.
un nivel de testaferro que ningún otro nombre de esta lista alcanzó jamás. En junio de 2020, su avión hizo una escala técnica para recargar combustible en Cabo Verde, un pequeño archipiélago africano. Fue el error de su vida. Las autoridades locales lo arrestaron a petición de Estados Unidos y tras una batalla legal de más de un año, fue extraditado a Miami. Y entonces, en pleno proceso judicial, explotó la bomba. Documentos presentados en la corte revelaron algo que nadie esperaba. Alex Saab, el supuesto testaferro leal del régimen, había sostenido reuniones secretas con la DEA años antes de su captura. Según esos registros judiciales, había llegado a acuerdos, había entregado información e incluso habría aceptado devolver millones de dólares como parte de esos contactos. El hombre que Venezuela defendía como un diplomático secuestrado había estado sentado en la mesa de la agencia antidrogas americana, jugando a dos bandas, traicionando, en silencio, al mismo poder que lo había hecho multimillonario. ¿Y lo que le pasó después? El giro final es digno de una novela. En diciembre de 2023, Estados Unidos lo liberó en un intercambio de prisioneros negociado directamente con Caracas. Saab regresó a Venezuela, fue recibido como un héroe y hoy ocupa un cargo oficial en el propio gobierno. El testaferro que negoció con la DEA terminó siendo ministro. Si esta historia te parece imposible, bienvenido al mundo del dinero del poder, donde la traición, a veces, se premia. Hasta ahora hemos hablado de contadores y empresarios, pero el número 5 es diferente. Es un muchacho colombiano experto en tecnología, que sin disparar una sola bala se convirtió en una de las armas más letales jamás utilizadas contra el cartel de Sinaloa. Cristian Rodríguez tenía poco más de 20 años cuando el cartel lo contrató para algo muy específico: construir un sistema de comunicaciones encriptadas privado para el Chapo Guzmán. Teléfonos seguros, servidores propios, llamadas imposibles de interceptar. El joven ingeniero construyó exactamente eso: una red de comunicación blindada que le permitía al capo más buscado del mundo dar órdenes desde la sierra sin que ninguna agencia pudiera escucharlo. Rodríguez no era un criminal de corazón. Era un técnico brillante que aceptó al cliente equivocado. Y el FBI lo sabía. En 2011, agentes encubiertos lo contactaron haciéndose pasar por clientes interesados en su tecnología. Poco después, ya identificado y presionado, el ingeniero enfrentó la decisión de su vida: prisión o cooperación. Eligió cooperar. Y lo que hizo después es simplemente histórico. Convenció al cartel de que era necesario actualizar el sistema y trasladó los servidores a Holanda, donde el FBI obtuvo acceso completo. Durante meses, la agencia escuchó cientos de llamadas del propio Chapo. Órdenes de negocios, conversaciones personales, todo grabado. El sistema que el cartel había pagado para volverse invisible se convirtió en el micrófono abierto más grande de la historia del narcotráfico. Esas grabaciones fueron una pieza central del juicio de Brooklyn. Y en 2019, Cristian Rodríguez tuvo que hacer lo impensable: sentarse en el estrado, a metros del Chapo, y explicar frente al mundo cómo había traicionado al hombre que confiaba ciegamente en su tecnología. El precio que pagó no fue una bala, fue algo más silencioso. Según se reveló en el propio juicio, el ingeniero sufrió un colapso nervioso y llegó a ser hospitalizado por el estrés extremo de vivir años como informante dentro del cartel más peligroso del mundo. Hoy vive oculto, bajo protección, con una identidad que no le pertenece, sabiendo que hay hombres que jamás olvidarán su nombre real. Se hizo millonario en recompensas
dicen algunos. Pero pregúntate algo. ¿De qué sirve el dinero cuando no puedes volver a ser tú? Si el cartel de Sinaloa tuviera un manual sobre la traición, el capítulo central llevaría el nombre de Dámaso López Núñez, alias el licenciado, porque Dámaso no traicionó una vez, traicionó 2 veces, y la segunda le costó todo. Su historia con el Chapo comenzó de la forma más irónica posible. Dámaso era funcionario del sistema penitenciario mexicano. Trabajaba en el penal de Puente Grande, precisamente cuando el Chapo estaba preso ahí, y según las investigaciones, fue una de las piezas clave que facilitaron la legendaria fuga del capo en 2001. Desde ese momento, su destino quedó atado al de Guzmán. El licenciado se convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza. Operador, administrador, coordinador de negocios. El Chapo llegó a ser padrino de su hijo. Eran, en términos del narco, familia. Pero en 2016, cuando el Chapo fue capturado por última vez y extraditado, el imperio quedó sin cabeza. Y Dámaso tomó una decisión. El trono debía ser suyo, no de los chapitos, los hijos del capo. La guerra interna que estalló entre el licenciado y los herederos del Chapo llenó Sinaloa de sangre. Fue la primera traición, levantarse contra la familia del hombre que lo había hecho poderoso. La guerra la perdió. En mayo de 2017 fue capturado en un departamento de la Ciudad de México y extraditado a Estados Unidos. Y ahí llegó la segunda traición, la definitiva. En enero de 2019, Dámaso López entró caminando a la corte de Brooklyn, levantó la mano derecha y testificó contra su compadre, contra el padrino de su hijo. Detalló negocios, estructuras, órdenes y secretos que solo alguien del círculo más íntimo podía conocer. ¿Y qué le pasó después? Aquí está el giro amargo. La cooperación no lo salvó. Un juez federal ya lo había condenado a cadena perpetua. El hombre que traicionó 2 veces buscando el trono, terminó sin trono, sin libertad y sin honor. Y mientras tanto, su propia familia pagó el precio afuera. Su hijo, el ahijado del Chapo, también terminó en manos de la justicia americana. En el mundo del narco lo dicen con una frase brutal: el que traiciona una vez, traiciona siempre. Dámaso lo demostró, y lo pagó con todo lo que tenía. Hasta ahora, los traidores de esta lista han sido hombres que hablaron con la justicia. Pero el número 3 es distinto, porque aquí la traición no fue un testimonio, fue un escondite. Y el juez no fue un tribunal americano, fue Pablo Escobar. Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada eran 2 de los hombres más importantes del cartel de Medellín. No eran empleados, eran socios. Manejaban rutas propias, estructuras propias y, sobre todo, administraban una parte enorme del dinero del cartel mientras Pablo estaba preso en la Catedral, esa cárcel de lujo que él mismo había diseñado en las montañas de Envigado. El acuerdo era simple. Ellos operaban el negocio afuera y le pagaban a Pablo su cuota, una especie de impuesto del patrón. Millones y millones de dólares fluyendo hacia la Catedral, mientras Escobar jugaba fútbol y organizaba fiestas en su prisión de 5 estrellas. Pero en 1992 apareció el problema. Una caleta, un escondite con una fortuna en efectivo. Se habló de más de 20 millones de dólares, que pertenecía a la estructura de Moncada y Galeano y que fue descubierta parcialmente dañada por la humedad. Dinero pudriéndose bajo tierra. Dinero que Pablo no sabía que existía. Para Escobar, la conclusión fue inmediata y venenosa. Si tenían millones enterrados que él desconocía,
Le estaban ocultando dinero. Le estaban robando. Mientras él cargaba con toda la guerra contra el Estado, sus socios se enriquecían a sus espaldas. Los citó a la catedral, a su cárcel, y ellos fueron. Piensa en eso. Entraron caminando, voluntariamente, a la prisión de su jefe. Nunca salieron. Lo que pasó dentro de esos muros en julio de 1992 se convirtió en una de las escenas más oscuras de la historia del narcotráfico. Los dos socios fueron interrogados, torturados y asesinados dentro de la propia prisión, bajo las órdenes del patrón. La caleta escondida les costó la vida. Y lo que pasó después, esa doble ejecución, fue en el principio del fin de Pablo Escobar. Cuando el gobierno colombiano supo que Escobar estaba asesinando gente dentro de su propia cárcel, ordenó trasladarlo a una prisión de verdad. Pablo escapó esa misma noche y comenzó su caída final. Peor aún, las familias y los hombres de Moncada y Galeano no perdonaron. Muchos de ellos se unieron a los Pepes, el grupo armado que se dedicó a cazar todo lo que Escobar amaba, y a colaborar con sus enemigos hasta verlo muerto sobre un tejado de Medellín en 1993. Los socios muertos terminaron ganando la guerra desde la tumba, y la lección quedó escrita con sangre. En el mundo del narco, esconderle dinero al jefe es una traición. Pero para el jefe, matar a sus socios puede ser el error que destruya su imperio completo. El número 2 de esta lista no manejaba las cuentas del cartel de Cali. Manejaba algo más valioso: su supervivencia. Jorge Salcedo era el jefe de seguridad de Miguel Rodríguez Orejuela, el hombre encargado de mantener con vida y en libertad al capo de la organización que llegó a controlar la mayor parte del mercado mundial de cocaína. Salcedo era un ingeniero, un militar de formación, educado, metódico, sin antecedentes criminales. El cartel lo había reclutado años atrás por sus conocimientos técnicos y poco a poco lo fue absorbiendo hasta convertirlo en el guardián personal del jefe. Conocía las caletas donde se escondía Miguel, los sistemas de comunicación, las rutinas, los escoltas, todo. Y Salcedo odiaba su vida. Según contó años después, se sentía un prisionero de lujo. Sabía que el cartel jamás lo dejaría ir, porque sabía demasiado. Y cuando la organización le ordenó participar en la planificación de un asesinato, entendió que solo tenía dos caminos: convertirse en algo que no quería ser, o destruir al cartel desde adentro. Eligió destruirlo. En 1995, en plena cacería internacional contra los jefes de Cali, Salcedo contactó en secreto a los agentes americanos y les entregó lo único que ninguna agencia había conseguido en años de investigación: la ubicación exacta de Miguel Rodríguez Orejuela. El operativo fue quirúrgico. Los hombres de la ley llegaron directamente al apartamento donde el capo se escondía en un compartimento secreto oculto tras una pared. El hombre que controlaba un imperio de miles de millones de dólares fue sacado de un hueco en la pared, entregado por el mismo hombre al que le pagaba para protegerlo. Con Miguel capturado, el cartel de Cali, la organización criminal más rica y sofisticada de su época, quedó decapitado para siempre. ¿Y qué le pasó a Salcedo después? Estados Unidos cumplió su parte. Lo sacó del país junto a su familia, le dio una identidad nueva y una recompensa millonaria. Hoy vive en algún lugar de Estados Unidos bajo un nombre que no es el suyo. Pero escucha bien esta parte. Décadas después, Jorge Salcedo sigue siendo un hombre sentenciado. El cartel de Cali puso precio a su cabeza, y esa deuda, en el mundo del narco, no prescribe jamás. Puede cambiar de nombre, de ciudad y de rostro, pero cada mañana
Cuando se mira al espejo, sabe que en Colombia todavía hay hombres que darían cualquier cosa por encontrarlo. La libertad que compró con su traición es una libertad que se vive escondido. Y llegamos al número 1, la historia más devastadora de todas. Porque si Jorge Salcedo entregó el cuerpo del cartel de Cali, Guillermo Pallomari entregó su alma, los números. Pallomari era un contador chileno, meticuloso hasta la obsesión, que llegó a ser el contador jefe del cartel de Cali. Y ese título significaba algo monumental, porque Cali no operaba como una banda criminal, operaba como una corporación multinacional. Tenían contabilidad formal, registros detallados, libros donde se documentaba absolutamente todo. Los cargamentos, las propiedades, las empresas de fachada y la lista más peligrosa de todas, los pagos a políticos, policías, militares y funcionarios. Guillermo Pallomari administraba esos libros. En su cabeza y en sus registros estaba el mapa financiero completo del imperio más rico de la historia del narcotráfico. Se ha dicho que el cartel de Cali llegó a mover hasta 7.000 millones de dólares al año. Y Pallomari sabía dónde estaba cada peso. En 1995, cuando las autoridades comenzaron a capturar uno a uno a los jefes del cartel, Pallomari se convirtió instantáneamente en el hombre más peligroso de Colombia. No por lo que podía hacer, sino por lo que podía decir. Y el cartel llegó a una conclusión fría y lógica. El contador tenía que morir. Pallomari lo sabía. Sabía que su nombre estaba en una lista. Sabía que era cuestión de semanas, quizás días, y entonces tomó la decisión que cambió la historia. Se entregó en secreto a los agentes americanos y aceptó convertirse en el testigo más importante jamás reclutado contra el cartel de Cali. Su testimonio fue una bomba nuclear. Con los conocimientos de Pallomari, los fiscales pudieron reconstruir la estructura financiera completa de la organización. Las empresas, las cuentas, los sobornos. Sus declaraciones alimentaron el escándalo político más grande de la historia moderna de Colombia, cuando salió a la luz que dinero del cartel había llegado hasta la campaña presidencial. El país entero tembló con lo que el contador sabía. Pero ahora viene la parte que convierte esta historia en la número 1 de la lista. El precio. Cuando Pallomari huyó de Colombia para entregarse, su esposa quedó atrás, en Cali. Días después de que se conociera su deserción, ella desapareció. Fue vista por última vez saliendo de su trabajo. Jamás se encontró su cuerpo. Jamás hubo un funeral. La justicia colombiana concluyó lo que todos sabían. Fue el mensaje del cartel para el contador que habló. Guillermo Pallomari ganó su libertad, una identidad nueva y un lugar en la historia como el hombre cuyos números destruyeron al cartel más rico del mundo. Pero la pagó con lo único que el programa de protección de testigos no podía proteger. Hoy vive oculto, en algún lugar del mundo, con otro nombre y otra vida. El hombre que memorizó las cuentas de un imperio de miles de millones, perdió lo único que el dinero nunca pudo comprar de vuelta: 10 historias, 10 personas que conocían los secretos del dinero. Y una sola conclusión que se repite una y otra vez. En el mundo del crimen, los jefes creen que el poder está en las armas, en los ejércitos de sicarios, en el miedo. Pero se equivocan. El verdadero poder está en los libros de contabilidad, en las cuentas, en la memoria del hombre callado que firma los papeles y nunca aparece en las fotos. Los sicarios pueden matar a un enemigo, pero el testaferro puede matar al imperio entero. Algunos de estos traidores ganaron libertad, recompensas, nuevas vidas. Otros lo perdieron absolutamente todo. Pero ninguno, escúchalo bien, ninguno volvió a dormir tranquilo. Porque hay una regla que ni la DEA, ni el FBI,
ni ningún programa de protección de testigos ha podido cambiar. El que traiciona al dinero del jefe vive el resto de su vida esperando que el pasado toque la puerta. Si esta historia te atrapó, déjanos en los comentarios cuál de estas 10 traiciones te pareció la más impactante. Y cuéntanos qué personaje quieres que investiguemos a fondo en un próximo documental. Suscríbete a Codicia, porque aquí contamos las historias que el dinero intentó enterrar. Nos vemos en la próxima.